Bienvenidos, soy la doctora Vanessa Oblitas, oftalmóloga, especialista en retina clínica de la Fundación Zambrano. Voy a charlar sobre la importancia del examen en consultorio en patología de retina. La importancia de una buena anamnesis en la patología de retina nos orienta a seleccionar los estudios funcionales y estudios complementarios correspondientes al diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la patología ocular. Con respecto a la historia clínica, el motivo de consulta es muy importante escuchar al paciente con los síntomas que acude a la urgencia o a la consulta. Como enfermedad actual es importante preguntar sobre el tiempo y forma de comienzo. Ejemplo, en una trombosis de vena de retina, que es repentina el síntoma, el paciente refiere que se levantó con la visión borrosa o de un día para el otro comenzó con su síntoma. La severidad de ese síntoma, si ha mejorado, empeorado o sigue igual. Ejemplo, en un hemovitrio, que hasta que llega a la consulta pudo haber mejorado el sangrado. Otro aspecto son las influencias, los factores desencadenantes, ejemplo, con el estrés, la choroiditis serosa central. Situaciones en las que empeoran o mejoran, variaciones a lo largo de un día o del año, si ese síntoma es uni o bilateral y si tienen documentación previa como exámenes clínicos o exámenes complementarios o fotos para documentar algún signo o síntoma de su patología a la que consulta. Con respecto a las alteraciones en la visión, es importante prestar atención al paciente de su síntoma. Si es visión borrosa o disminución de la agudeza visual, si tiene una disminución de la agudeza visual periférica, alteraciones en el tamaño de la imagen, que es la metamorfopsia, si hay diplopía, flotadores o miodisopsias, si tiene fotopsias, visión de halos, problemas de adaptación a la oscuridad, alteraciones de la visión de los colores o ya presenta ceguera. Antecedentes del paciente. Con respecto a los antecedentes patológicos, si es diabético, hipertenso, cuándo fue el inicio de su enfermedad, enfermedades autoinmunes pueden generar una uveitis, HIV, otros. Con respecto a los antecedentes farmacológicos, la importancia de que nos comente toda la medicación que toma el paciente, si empezó con insulina, desde cuándo inició con insulina y su adherencia al tratamiento. Con respecto a los tratamientos de tuberculosis como el etambutol y los antimaláricos como la hidroxicloroquina o la cloroquina pueden producir un daño en los fotorreceptores parafoveales. Con respecto a los corticoides, que genera un estado de inmunosupresión y generan aumentos de presión intraocular en algunos pacientes. Ejemplo, la amiodarona genera también toxicidad corneal. Antecedentes quirúrgicos generales, antecedentes alérgicos como atopía, asma o algún tipo de medicamento. Antecedentes familiares muy importantes, si tienen antecedentes de glaucoma, queratocono, miopías altas, degeneraciones maculares relacionadas a la edad o desprendimientos de retina. Antecedentes oftalmológicos, es muy importante preguntar los defectos de refracción, uso de lente de contacto, medicaciones oculares, si ya tomó desde antes o sigue manteniendo su medicación, traumatismos previos, muy importante para evaluar la presión intraocular, tratamientos previos, si el paciente realizó láser, inyecciones intraoculares, cirugías, si presentó cirugía de catarata, de glaucoma o vitrectomías que pueden presentar un resangrado o proliferaciones vitreoretinales. También debemos tener en cuenta el laboratorio y el examen externo al paciente. Como sabemos, las glucemias en ayunas es entre 70 y 100 miligramos. La hemoglobina glicosilada es el valor de los últimos 3 meses. Para nosotros es importante que el paciente sepa su valor y anotamos la fecha de su laboratorio último. Un valor menor a 5,7 es normal. Entre 5,7 a 6,4 señala prediabetes y de 6,5 o mayor presenta diabetes. En el primer gráfico podemos ver que una hemoglobina de 7% ya lleva riesgo de complicaciones de la diabetes. Después es importante ver cómo llega el paciente al consultorio, un paciente en silla de ruedas, un paciente que esté amputado. Después observar la piel del paciente como la dermopatía diabética, que aparece en el 40% de los pacientes de más de 50 años de edad cuando presentan una larga evolución de su enfermedad, es un signo frecuente.
Esta se da más que nada la lesión en la zona anterior de la tibia, como una pequeña pápula de la piel de color rosado oscuro que finalmente se convertirá en una mácula o mancha de color marrón. Con respecto a los siguientes exámenes en consultorio, con respecto a la agudeza visual, no voy a hablar del cartel de Snell, sino de los estados de visión, que dependen principalmente de los niveles de luz que ingresan a nuestros ojos y la longitud de onda de estas, además de la activación de los fotorreceptores que convierten las señales luminosas en eléctricas. Tenemos tres tipos de estados de visión. La visión fotópica es la percepción visual que se produce con niveles de iluminaciones diurnas, a plena luz del día. También se observa la interpretación del color. Está basada en la respuesta de los conos, que los conos están concentrados en la mácula y existen tres tipos de conos, los rojos, los verdes y los azules. Con respecto a la visión escotópica, es la percepción visual que se produce con niveles muy bajos de iluminación. La percepción de luz es importante con los bastones, que son sensibles al color azul del espectro. Por ende, ciego rojo. Es una visión monocromática. Con respecto a la visión mesópica, es una visión intermedia que se da en situaciones de iluminación que sin llegar a la oscuridad total, tampoco llega a ser la luz de un día a pleno sol. Se emplea este tipo de visión en condiciones de luz artificial, donde tanto conos como bastones entran en juego. Ejemplo en escenarios nocturnos exteriores y de alumbrado público. Con respecto a los siguientes exámenes, siempre tener en cuenta la tonometría, si hay un aumento de la presión intraocular como en una uveitis, la simetría de la presión. Con respecto a la biomicroscopía, estas son imágenes de la Fundación Zambrano, donde encontramos si hay hipopión, si hay hipema, como en la segunda imagen, la rubiosis en el iris, si tenemos cataratas traumáticas, iridodiálisis. Con respecto a los exámenes funcionales, tenemos la sensibilidad al contraste. Es una medida de la capacidad del sistema visual para distinguir un objeto contra su fondo. El objeto debe ser grande para ser visto, pero también debe tener un contraste lo suficientemente alto respecto a su fondo. Muchas patologías reducen la sensibilidad al contraste y la agudeza visual, pero en algunas la agudeza visual se encuentra conservada, como ejemplo la neuropatía óptica, las cataratas, las aberraciones de alto orden. Es una prueba útil de demostrar objetivamente un déficit funcional. Para realizar la prueba de contraste se utiliza el cartel de Peli-Robson. Se realiza a 1 metro de distancia, consta de filas de letras de igual tamaño pero con un contraste decreciente de 0.15 unidades logarítmicas cada grupo de 3 letras. El paciente debe leer las filas de letras hasta que alcance el grupo de letras de menor resolución. Con respecto a la rejilla de Ambler, evalúa los 20 grados del campo visual alrededor del punto de fijación central. Es útil para detectar y controlar patologías maculares. Se trata de una rejilla blanca sobre un fondo negro o blanco, donde hay una cuadrícula que engloba 400 cuadrados más pequeños de 5 milímetros. Cada cuadrado pequeño subtiene un ángulo de 1 grado. La rejilla tiene que estar con una buena iluminación y a una distancia cómoda de 33 centímetros para el paciente. Se ocluye un ojo y se pide al paciente que mire el punto central con el ojo destapado, que mantenga la fijación y que indique si aprecia alguna distorsión o ondulación de las líneas de la cuadrícula, y luego se realiza con el siguiente ojo. Cuando hay una enfermedad ocular en la rejilla de Ambler, el paciente nos va a referir que las líneas se ven onduladas. Ejemplo, en una neuropatía óptica refieren que algunas líneas faltan o presentan un trazo débil, no refieren distorsión. Y la no visión de una de las esquinas o lados del cuadrado, sospechamos de efectos glaucomatosos o retinosis pigmentaria. Otro examen funcional es el test de Basket-Allen. Esta permite el diagnóstico de agujeros maculares y diferenciar el agujero macular de otras lesiones simuladoras. Es una herramienta de diagnóstico simple.
Se realiza utilizando la biomicroscopía con el uso de una lente de 90 o 78 dioptrías, donde se hace incidir sobre la región foveal un haz estrecho de luz aportado por la lámpara de hendidura. Se considera una prueba como positiva cuando el paciente detecta una ruptura en el haz de luz proyectado. La mayoría de los pacientes con agujeros maculares presentan una prueba de Basket-Allen positiva. Pero debido al rápido progreso de los diagnósticos por imágenes, esta fue reemplazada por el OCT macular. Con respecto a los métodos de exámenes, tenemos la oftalmoscopía directa, la biomicroscopía o la oftalmoscopía binocular indirecta para realizar el fondo de ojo. La oftalmoscopía directa, como observamos en la primera imagen, es un método sencillo, rápido, sin dilatación. Se observa una imagen del fondo de ojo real y directa. Es una imagen monocular, tiene una magnificación de 15 por, se observa un campo visual de 10 grados, tiene una buena visualización del nervio óptico y del polo posterior. Este examen lo usamos cuando vamos a hacer algún screening o como la segunda imagen para ver el reflejo rojo en los pacientes pediátricos. Para realizar el fondo de ojo con biomicroscopía se debe dilatar al paciente, se realiza con una luz tenue, se va a observar una imagen invertida, es una imagen estereoscópica y acá usamos lupas aéreas, como observamos en las imágenes, o lupas de contacto. Las lupas aéreas más frecuentes usadas son las lupas de 78 o 90 dioptrías. Más adelante vamos a ver las diferencias de estas. Con esta técnica podemos realizar cortes ópticos de las lesiones, donde observamos la línea de perfil anterior, que es la membrana limitante interna, en el medio tenemos el espesor retinal y la línea de perfil posterior. En la primera imagen se observa separaciones de las líneas del perfil anterior y la del perfil posterior por un edema macular en una diabetes, donde se ven los espacios quísticos. En la siguiente imagen estamos ante un edema transparente donde se ve un abombamiento del perfil anterior, aumento del espesor retinal sin alteración del perfil posterior. Con respecto a las lupas de contacto para realizar el fondo de ojo, se coloca un anestésico al paciente y se usa una sustancia de contacto como la metilcelulosa. Este tipo de lupas es útil para periferias retinales de lo más posterior hasta lo más anterior, como el uso de la lente de 3 espejos de Goldmann, donde la primera imagen se observa, el número 1 es la parte central, donde podemos observar el polo posterior. El número 2 es un espejo lateral en forma trapezoide, donde se puede ver hasta el ecuador. El tercer espejo es un espejo periférico con una forma romboidal, donde se puede ver hasta la hora serrata. Y el 4 es un espejo para gonioscopía. Ahora vamos a ver las siguientes imágenes del fondo de ojo. Otra lente de contacto es el panfunduscopio, que es una visión única de amplio ángulo del fondo, donde la imagen es invertida. Lo usamos para el láser argón. Estas lupas de contacto nos permiten observar las 4 áreas topográficas del fondo de ojo. Como en esta imagen observamos el polo posterior, que abarca las arcadas, es un área central de 6,7 milímetros. El sector medio, que va desde el polo posterior hasta la vena verticosa, mide 10,5 milímetros. La periferia proximal, que es hasta el ecuador, 3,7 milímetros. Y la periferia oral, 3,8 milímetros, la cual se debe observar con indentación. Acá vamos a observar la misma imagen donde se ve la pars plana, la base vítrea, la región oral, la región ecuatorial, la retina media periférica y el polo posterior. Con respecto al examen del fondo de ojo a través de la oftalmoscopía bilateral indirecta, el OBI, donde usamos el Skeppel, que nos va a dar la luz, y usamos una lupa de 20 dioptrías, como podemos observar en la primera imagen,
nos va a presentar una imagen real, invertida y reversa, como se observa en la segunda imagen. Es una imagen estereoscópica binocular, donde permite un examen completo de la retina. Hay que realizarlo con dilatación pupilar, es preferible con luz baja, y la posición del paciente mejor es posición supina, pero también lo realizamos al paciente sentado. Es importante la indentación si sospechamos de lesiones periféricas. La indentación se realiza sobre párpados para acercar la extrema periferia al campo de observación. Ayuda a detectar pequeños desgarros o rupturas extremas, como en la imagen derecha, donde se observa un TAF retinal. Y en la siguiente imagen, un agujero atrófico redondo de un látice. Con respecto al diámetro de las lupas, el más usado en un OBI es el de 20 dioptrías. Las lupas de menor cantidad de dioptrías van a presentar mayor magnificación de la lesión que queremos observar. Esto lleva a un menor campo de visión. Ejemplo, una lupa de 30 dioptrías se observa una imagen pequeña, es fácil de usar, se puede usar con pupilas chicas y es útil en el examen de prematuros. Como conclusión, en patologías de retina debemos prestar atención en los antecedentes personales, familiares y ambientales, los cuales nos brindan información del estado y control metabólico de su patología de base y adherencia a los tratamientos que podemos ofrecerle al paciente. Con respecto a los exámenes funcionales y los distintos instrumentos para realizar el fondo de ojo, son elementos que contamos en el consultorio. Estos nos orientan a la búsqueda de patología, a la solicitud de exámenes complementarios correspondientes, a elaborar un diagnóstico médico y un plan de tratamiento para cada paciente. Muchas gracias.